Así es. Cierto, cierto. Por acá creo que sí les dieron libros, pero también tienen católicos. A Ponce, ¿no? Ajá. Ponce, no se te escuchó. Ajá. Sí, sí. Sí, yo recuerdo que sí, pero aparte también las copias, o sea, también eso sí he visto, que aparte de los libros también nos están pidiendo copias para las tareas y todo eso. Ajá. Ok, pero bueno, decíamos, pues que todavía existiera esa posibilidad de que efectivamente hubiera libros de texto pues con lengua nativa, ¿no? Ok, bueno, esa es la Ley Federal de Educación. Decíamos que eso fue en el año 2003 y se obligaba precisamente al sistema educativo a que se fomentara esa pluralidad, perdón, pluralidad lingüística. En el año 2004 se crea en la CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, ¿verdad? Y esta se creó por la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta ley pues naturalmente pues está asociada precisamente a este aspecto de igualdad, de diversidad, de tolerancia, de respeto. Naturalmente habla de todas las formas y las diferencias que pueden haber entre las personas, pero entre ellas pues incluyen las diferencias culturales. La Ley General de Salud, también en ese año 2004, reconoce y promueve el uso de la medicina tradicional, que es muy característica de México, ¿verdad? El tecito de boldo, el de gordolobo, el tecito de manzanilla, etcétera, etcétera, todas esas infusiones, por ejemplo, o hierbas que pueden ser utilizadas para el tratamiento de ciertos padecimientos, ¿no? Sin que se rompa, por ejemplo, con la parte científica de ciertos tratamientos que sí requieren de tal vez algún químico o de algún tratamiento especializado. Por ahí pusieron el té de hierba buena, ¿no? Por ejemplo, de clavo. Ok, decirte azares para que te vaya ahí lo nervioso que eres, ¿no? La abuelita que te ponía ahí ese tecillo ahí todo amargo que tú decías, ay no, se ve bien, pero te decía, tómatelo porque te va a hacer bien. Y ya te lo tenías que tomar. Ok, bien, cada uno de los estados en particular, recuerden ustedes que cada estado tiene su propia legislación, tiene su propia constitución y tienen sus propias leyes, también fueron ahí reformando a la par de que se reformaba en la constitución política. Bien, continuamos con esto. También, por ejemplo, en el año, a ver, vamos acá, en el año 1993, más ya nos íbamos más para atrás. Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012. ¿Quién estaba en el 2006? Era Calderón, ¿no? Felipe Calderón. En este Plan Nacional de Desarrollo del 2006-2012, se propone impulsar la apreciación, reconocimiento y disfrute del arte y las manifestaciones culturales. Entonces ahí se propone, ¿verdad?, como parte del plan de desarrollo, que se fomente la expresión cultural, ¿ok? Se plantea la diversidad cultural con un reconocimiento que nosotros tenemos que darle, ¿verdad? Y promoverla entre las personas, principalmente entre los niños y los jóvenes, para que crezcan precisamente con esta idea, ¿verdad?, de la diversidad cultural, ¿correcto? Vamos a un poquito más adelante, bueno, ahí mismo la promoción de la cultura, en el Programa Nacional de Cultura, en el año 2007, por ejemplo. Ok, y a partir de ahí, bueno, pues diferentes reformas que ha habido en nuestro país. Eso es en el ámbito local.
¿verdad? En el ámbito local. Entonces, ¿qué es lo que protege la diversidad cultural? Bueno, pues está nuestra constitución política, por supuesto, la ley nacional de lenguas indígenas, por ejemplo, y hay otras leyes, bueno, la discriminación, por ejemplo, también ahí entra lo de la diversidad cultural, y algunas leyes muy específicas sobre respeto, por ejemplo, a los usos y costumbres de las diferentes culturas, ¿correcto? En el ámbito internacional, bueno, vamos al año 1945, ya hablamos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sería uno de los más antiguos en el ámbito internacional. Tenemos, por ejemplo, también el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que también habla de esa diversidad cultural, ¿verdad? Relacionada con la actividad productiva. La Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural, esta es del 2001. La de la Organización Internacional del Trabajo, no les dije, es del año 1990. Ok, la de la UNESCO. Sí, claro que sí. Vamos en el orden para que no los pierda. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es de 1945. Ajá. Esa es de la ONU. Después, ahí nos vamos hasta el año 1990 con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ajá. Año 1990. Ok, ese es de la OIT. Seguramente ustedes van a ver mucho de la Organización Internacional del Trabajo, realmente en derecho laboral o a derecho internacional también. Tercero, Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural. Ajá. Declaración Universal de la UNESCO sobre diversidad cultural. Este es del 2001, año 2001. Perdón. Ajá. En ese mismo año, en esa misma declaración, se declara el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Así se lo repito. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. ¿Y cuándo creen que se celebra? El 2 de noviembre. Nos acaba de pasar hace unos días. Ajá. Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Desarrollo, perdón, para el Diálogo y el Desarrollo. El 2 de noviembre, el Día de los Muertos, ¿no? Después de ahí nos vamos al año 2003 y ahí nos referimos a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Aquí quiero hacer una pausa. Fíjense cómo dice. Convención para salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Esta última palabra, inmaterial. Hace rato hablábamos del sello de patrimonio cultural de la humanidad y hacíamos referencia, por ejemplo, a las pirámides que están ahí en Teotihuacán, por ejemplo, los vestigios arqueológicos que están a un lado de Palacio Nacional, también entrarían, ¿verdad? Las ruinas mayas, los cenotes sagrados, etcétera, etcétera. Pero ese es patrimonio material, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque son cosas físicas, ¿verdad? Tú tocas la pirámide, la vas a tocar, bueno, si te permiten, si no hay lazos, ¿verdad? No te va a echar ahorita. Disculpen la intervención, pero es que necesito ir al médico. ¿Habrá algún problema? No, sin problema, Sánchez, adelante, sin problema. Ok, muchas gracias, profesor. Bien, hoy no pasé lista, así que tranquilos todos. ¿Vale? Ese es patrimonio cultural, material. Patrimonio cultural material, ¿sí? ¿Cuál es el patrimonio cultural? Bueno, el material entran pues las pirámides, entran las obras de arte, ¿verdad? Por ejemplo, las pinturas, las esculturas, la literatura también entraría como un patrimonio que también es cultural, porque bueno, pues está escrito, pero también vamos a hablar del inmaterial. ¿Cuál es el patrimonio inmaterial, chicos? El que no se puede tocar, el que es intangible.
Es decir, por ejemplo, puede ser todo tipo de manifestaciones culturales, como es la música. La música no la podemos tocar, ¿verdad? Por ejemplo, la danza. La danza es una manifestación conductual, ¿verdad? La gente la lleva a cabo, la practica. Ese es un patrimonio inmaterial. ¿Sí me estoy explicando cuál es la diferencia entre los dos? En el, ¿sí? En el 1945, después de la guerra, lo que comentaba Tejeda, que bombardearon algunas zonas, pues se tuvo la necesidad de proteger ese patrimonio cultural material. Pero en el año 2003, que es lo que ahorita les estoy señalando, en el año 2003 también se promueve la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. ¿Por qué fue necesario esto, chicos? Porque a veces se estaban perdiendo ciertas manifestaciones culturales típicas de ciertos sectores culturales, o se estaban transculturando. Recuerden que es transcultural, se estaban modificando, entonces se perdía la esencia, ¿verdad? Y entonces vieron la necesidad de tratar de salvaguardar de una u otra forma ese patrimonio inmaterial. ¿Cómo podemos guardar, por ejemplo, la música? Bueno, pues hay repositorios. Hay repositorios donde se guarda, por ejemplo, la música de diferentes países. Y bueno, pues también ahora con la tecnología en las nubes, ¿verdad? En las nubes, me refiero a la nube de almacenamiento, no a las nubes a la nube de almacenamiento, pues ahí vaya, por ejemplo, en las plataformas distintas como YouTube o no sé, Spotify, por ejemplo, o algunas otras que tengan que ver con almacenamiento visual, auditivo y audiovisual, ahí se preserva también. Pero sí hay repositorios donde se reserva, por supuesto, también donde se guarda todo eso. Ok, entonces a eso se refiere esta Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, ¿vale? Este es del año 2003. De ahí nos brincamos al año 2005 y hablamos de la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, ¿vale? Lo repito, Convención sobre la Protección y Promoción, proteger, promover, de la diversidad de las expresiones culturales. Ok, 2005. De ahí nos brincamos al año 2007, Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, ¿okay? O pueblos originarios o pueblos nativos, ¿correcto? Ese es del año 2007, es una declaración de la ONU, ¿correcto? Muy bien, esos son los principales a nivel internacional, ¿ok? La declaración de la UNESCO, que ya lo había comentado, sí, es la de 2001. Y bueno, hay otros instrumentos normativos internacionales que ha promovido la UNESCO. Aquí no tengo el año, pero solamente se los voy a mencionar, ¿sí? Patrimonio mundial, patrimonio monumental, patrimonio mobiliario y patrimonio inmaterial. Ok, fíjense, patrimonio mundial, patrimonio monumental, patrimonio mobiliario, patrimonio inmaterial. Cada uno de ellos hacia cierto sector muy específico. El inmaterial, bueno, ya dijimos algunos ejemplos. El patrimonio mobiliario, hay ciertos edificios que por su riqueza arquitectónica son un patrimonio monumental, perdón, mobiliario, patrimonio mobiliario, ¿verdad? Es un inmueble, es un edificio que por la estructura arquitectónica se convierte en un patrimonio mobiliario. ¿Sí me explico? El patrimonio monumental se refiere a los monumentos, ¿verdad? Son, por ejemplo, el monumento el hemiciclo a Juárez, por ejemplo, ese sería un patrimonio monumental, el hemiciclo a Juárez, ¿ok? Patrimonio mundial, bueno, decíamos que son todos aquellos que pertenecen a la especie humana, ¿sí? Ok, esos son los que promueve la UNESCO, pero también hay otros que se llama
de culturas vivas. Y esto se refiere a lo siguiente, fíjense, expresiones tradicionales, o sea, hablamos de tradiciones que han pasado generacionalmente. La artesanía también, no sé si ustedes tengan en casa artesanías de algún tipo de artesanía. Expresiones contemporáneas, ¿verdad? Como la danza, como la música. Ajá. Lenguas, las diferentes lenguas que existen, por ejemplo, en nuestro país, y los derechos de autor, ¿verdad? También esa es parte de. Y tenemos un tercero que son el desarrollo sostenible. Todo esto se los va a pasar en las diapositivas, pues. Desarrollo sostenible, dice turismo cultural, ¿verdad? Decíamos, váyanse a pasear, váyanse a conocer. Ese es el turismo cultural. También ahí entra la artesanía, perdón, los saberes autóctonos. ¿Qué es eso de saberes autóctonos? ¿Alguien tiene idea? ¿A qué se refiere esto? Saberes autóctonos. ¿Sería como el conocimiento que pasa de generación a generación? Exactamente, ¿verdad? Desde los tiempos antiguos, ¿verdad? Por ejemplo, las hierbas, ¿no? El uso de las hierbas, por ejemplo. No de la hierba de... No vayan a creer que la hierba de la manita, ¿no? Sí saben, sino las hierbas que decíamos hace rato para curar, las hierbas curativas, ¿no? Saberes autóctonos. Medio ambiente sostenible también entra dentro de, ¿ok? O sea que podamos prevalecer nuestro ecosistema, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, decía, creo que fue Ponce, que hablaba de la selva lacandón, que también es protegida, ¿ok? Ok, y uno último es el diálogo intercultural, que ya en otra clase hablamos de interculturalidad, ¿verdad? Hablamos de multiculturalidad, hablamos de interculturalidad y hablamos de transculturación. Ajá. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, hablamos pues de esa subsistencia que existe entre las diferentes culturas y de ese intercambio, ¿verdad? Como hablábamos, por ejemplo, de la Guelaguetza, ¿no? Que sería una manifestación intercultural. Cada uno respeta sus propias expresiones, pero también conviven, se relacionan. ¿Correcto? Entonces, ese es el marco legislativo, perdón, ese es el marco legal, no legislativo, el marco legal de la diversidad cultural, chicos. Esas son las leyes, los ordenamientos, las normatividades sobre las que se sustenta el respeto la tolerancia y la promoción de la diversidad cultural. ¿Correcto? Muy bien, este es el tema, jóvenes. Hasta aquí tienen ustedes una aportación, algo que les gustaría comentar sobre este tema, algo que quieran ustedes referir, algo a lo que a lo mejor se nos escapó, algún ejemplo de lo que hemos dicho ahorita. Adelante, Delgadillo, sí, adelante, adelante. Que me preguntó sobre si salía a viaje y le comenté un poquito del pueblito de Santa María, de allá en Puebla. Como está cerca de Ciudad Cerdán, en Ciudad Cerdán tiene una iglesia muy bonita, muy bien cuidada. Y pues como usted sabe que pues, nosotros profesamos la religión católica y cristiana, ahí tienen un apartado a la izquierda de la iglesia, tienen su tesoro. Su tesoro es que ellos tienen huesos de los, si no me recuerdo, creo que era de uno de los apóstoles de Jesucristo y de otro santo que fue muy representativo, pero no recuerdo. Tienen esos de los huesos de las manos, tienen creo que un disco de la columna vertebral y creo que hasta tienen costillas y dientes. Y siempre está bien cuidadito ese lugar y siempre está muy elegante porque, como les digo, esos creo que los trajeron desde que, no recuerdo ¿cómo se le decían? Como qué sección, no sé si eran los jesuitas o otra división religiosa, se los trajeron desde la época colonial, entonces desde esos años hasta ahora, 2019, que fue la última vez que fui,
sagrados. Así es. A eso se le llama reliquias. Pues son las reliquias sagradas, ¿no? Pues, fue muy interesante porque mi mamá le gusta mucho ir a este tipo de lugares y le entiendo. Entonces, pues hasta apenas este año descubrimos que tenían esas reliquias, porque ya hemos ido muchas veces, pero nunca nos dimos el tiempo de conocer como tal la iglesia. Entonces, pues sí nos sorprendimos mucho de que aún sigan conservando esa reliquia desde 1527, si no me recuerdo, que desde ahí lo vimos, desde ese año. Así es, porque bueno, pues son representativos de una ideología religiosa que tiene profundo significado para muchas personas. Por eso se tiene que conservar. Y a eso se refiere esa protección de la diversidad cultural, precisamente. Excelente, Delgado, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar alguna otra experiencia o algo relacionado con el tema? Sí, por supuesto. Sí, definitivamente. Palacio de Bellas Artes. Exactamente. Sí, adelante. El castillo, así es, por su riqueza arquitectónica. Exactamente, sería un patrimonio mobiliario. Correcto. Excelente, María. ¿Quién más? ¿Quién más, chicos? Por ejemplo, en el sur del profe que hay muchos edificios muy viejos. ¿Eso también se podría considerar como patrimonio o eso no? Hay algunos edificios que de hecho, si ustedes hacen un recorrido por el centro histórico, hay algunos edificios que sí tienen esa placa de patrimonio cultural. Esos edificios no se pueden demoler, esos edificios no se pueden modificar, tienen una protección por parte del Instituto Nacional de Antropología Histórica, deben de tener una placa, pero no todos los edificios, hay algunos que sí y otros no. Sí, había un edificio, ahorita que está diciendo esto te queda, había un edificio que estaba a un ladito de los vestigios arqueológicos del Templo Mayor, que se dañó muchísimo en uno de los terremotos, no recuerdo en cuál, creo que fue en el del 85, pero como era un edificio que tenía el sello de patrimonio mobiliario, lo dejaron inhabitado y nadie nada más lo sellaron para que nadie pudiera entrar y salir, para que no hubiera peligro porque se podía derrumbar. Y ahí estaba el edificio, y ahí estaba. Tampoco lo trataron de restaurar. Parece que ya estaba muy dañado, como para tratar de restaurarlo. Entonces así lo tenían. Y en otro evento que hubo, en otro terremoto, ya de plano sí se dañó tanto que pues se cayó. Y bueno, pues se perdió, ¿no? Se perdió ese patrimonio, pero no fue porque alguien lo derrumbara, entonces no hubo consecuencias legales contra nadie, ni contra el Estado, pero entre ese mal hubo un bien. Cuando se cayó eso, pues tuvieron que quitar todo lo que había y encontraron vestigios abajo. De hecho, todo el centro histórico está lleno de vestigios. Si derrumbaran todo el centro histórico, encontrarían muchísimas cosas. Pero quitaron ese edificio y ustedes pueden pasar por ahí, chicos. Creo que ya está abierto al público. No sé si el Templo Mayor está abierto. Pero hay vestigios muy importantes ahí sobre la cultura mexica. Entonces, dentro de lo malo que se perdió ese edificio, lo bueno es que pues abajo encontraron bastantes cosas muy muy interesantes. Entonces, si ya está abierto Templo Mayor, sería padrísimo que fuéramos. Yo muchas veces he ido a Templo Mayor, ahorita ya tiene muchos años que no, pero a esa parte no he ido, no he tenido la oportunidad de ir a esa parte que encontrar abajo de ese edificio. Pero bueno, vamos a averiguar si ya está abierto, pues ya les estaré informando. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna aportación? Ya casi estamos cerrando la clase.
¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Nadie? Ok. Sí. Sí, así es. Creo que encontraron ahí algo para Tlaloc, ¿no? No sé, no me acuerdo bien. Exactamente. Encontraron creo que hasta unos monitos ahí. Bueno. Pues qué bueno que ya lo pudiste ver, Martínez. Pues vamos a averiguar. Perdón, otra vez. Sí. Sí, y fíjense que ahora sí que la mala noticia es que cuando quitaron los apoyos a la área cultural, dejaron de seguir buscando cosas porque ya no hay presupuesto, ya no hay para pagar, pero deberían encontrar cosas bien interesantes. Adelante, Lugo. Excelente. Híjoles, pues hay que ir, jóvenes, hay que ir a darse una vuelta. Por la entrada que está, así subterránea, no saben, por la del otro lado, bueno, por la del otro lado también está el museo, pero por la que está así como hacia abajo, ahí está esa parte techada que decía la compañera, que son los vestigios que acaban de encontrar. Ok, bueno, pues hay que echarse una vueltecilla. Siempre con mucho cuidado. Recuerden que la Ciudad de México como que ya quiere regresar a semáforo rojo, esto significa que hay hay un alto nivel de contagios, entonces protéjanse, cuídense mucho. Ok, muy bien, pues la pregunta obligada, jóvenes, la pregunta de cada cierre de clase, alguna aportación, duda, pregunta, comentario que todavía quieran hacer, con toda libertad, todavía tenemos algunos minutos. ¿Alguien que quiera comentar algo? Ahorita que digo de que le estaban quitando los apoyos, ayer justamente como mi mamá tiene esa maña de poner el radio, lo ponen en el portafolio, la estación, pero siempre sacan buenas noticias, entonces ahí ya estaban sacando que ya estaban discutiendo un monto, no recuerdo si era un monto de 5.9 millones de pesos que se iban a ir si no se iban a ir para lo de educación, se iban a ir para lo de cultura, y estuvieron pasando más o menos un tren de la discusión. Ahí la secretaria de educación pues estaba reclamando que por esto por el otro y que otro que no quería, que mejor se repartiera entre los demás sectores, que pues hace mucho falta y un desastre. Entonces yo sí fui muy mal con eso de que nada más el aporte del sector educación no está para nada mal, pero los demás sectores necesitan para que nosotros como mexicanos, aparte de la educación, nos eduquemos culturalmente y de los demás sectores, porque uno no solo va a vivir de pan y agua. Claro, es típico de Dani. Ok, sí, efectivamente, el plan de ejercicio presupuestal 2021, que fue lo que se empezó a discutir ayer en la Cámara de Diputados, si no estoy mal, creo que terminaron como a las 2 de la madrugada de hoy. Entonces, ahorita no he podido revisar porque, bueno, pues nos metimos a clase, pero no he revisado cómo quedaron en cuanto al ejercicio presupuestal, si se logró algún sector pues ser favorecido y cuáles quedaron desprotegidos. Ya estaremos a lo mejor platicando de eso la siguiente clase, a ver cómo nos fue en lo cultural, por ejemplo, ¿verdad? Ok, ¿quién más aparte de Delgadillo? Dice, todos pasan en vivo todos esos temas. Sí, el canal del Congreso, chicos. Si ustedes tienen no sé si creo que Easy, si lo tienen. Si tienen Easy o si tienen algún otro servicio de cable, de televisión por cable, busquen el canal del Congreso y de repente métanse ahí, van a hacer un clavadillo, para que vean cómo nuestros legisladores trabajan, ¿verdad? Y cómo se duermen también algunos ahí en la curul, ¿no? Ok, entonces apenas como a las 2 de la mañana terminaron.
se la aventaron larguísima todo el día de ayer, como hasta las 2 de la madrugada. Y por ahí estuvo el asunto. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más, chicos? ¿Quiera comentar algo? Ok. Pues bueno, este es nuestro tema. Sí, Ponce. El semillero que está en el Ártico cuenta como patrimonio nacional, cultural, humanitario, comunitario. Ay, Ponce, ahí sí me declaro ignorante, no sé qué es eso que dices. Es el que tiene una semilla de cada especie que hay en el mundo. Ándale, eso no lo sabía, mira. Pues eso es él. Un año no salió las noticias que se había inundado. No, la verdad sí, ahí sí. No sé. No, lo desconocía hasta ahorita que lo dices. Pero entraría dentro del patrimonio. A ver, vamos a ver cuáles les dije aquí. A ver. Dice patrimonio mundial. ¿Sería patrimonio mundial? Porque no entraría en el monumental, no sería mobiliario, tampoco sería inmaterial, porque sí es material. Entonces, entraría más como patrimonio mundial, nada más con esa categoría. De las cuatro. Bueno, gracias. Sí, no hay que hacer. Correcto, pues miren chicos, este es nuestro tema. Pudimos discutir muchísimas cosas, ¿verdad?, sobre esta diversidad. Y bueno, pues la actividad que podamos dejar esta semana va a estar relacionada con este tema. Hoy tengo clases casi todo el día, no les prometo tener las diapositivas hoy, pero mañana pues esperemos que no tenga algo urgente. Ahorita no tengo nada más que mis clases de la mañana, pero en la tarde me pondría a trabajar sobre las diapositivas para compartirlas, ¿ok? Y yo creo que mañana también estaríamos subiendo la actividad, pero está relacionada con esto, con patrimonio cultural y diversidad cultural, ¿correcto? Y la siguiente semana pues nos estaremos conectando igual a las 7:30 de la mañana para tratar el último, ya nos falta un tema, el último tema, y también para comentarles pues qué es lo que más o menos va a venir en el examen de la siguiente semana. ¿Okay? En 2 semanas tenemos examen. Bueno, pues cualquier duda, comentario o pregunta, pues ya saben, está ahí el correo electrónico o a través de nuestro compañero jefe de grupo que nos hace el favor de hacer el contacto. Y bueno, pues no me resta más que desearles que tengan un excelente fin de semana. Empezamos un fin de semana largo, el lunes no tenemos clase, bueno, es oficial. Entonces, bueno, pues ahí disfruten su fin de semana largo, ¿sale? Siempre cuidándose, chicos, cuídense mucho, por favor, ¿vale? De hecho, pasen excelente, jóvenes, estamos conectando. Bonito, excelente día, chicos. Fíjense, chicos. Ahí se meten al canal si quieren ver los DJs.